Hay altísima expectativa por esto que va a contar Eduardo Botinelli en segundos nada más. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Yo decía que tenemos un escenario previo como hace mucho tiempo que no se da, porque hace 5 años, es verdad que después tuvimos, sobre todo en segunda vuelta, un resultado que mostró una paridad que no se preveía en la previa. Sí, Valga la redundancia, el juego de palabras, ¿no? No llegamos a la semana anterior a la segunda vuelta de hace 5 años con este escenario de incertidumbre. Parecía todo muy claro y que iba a ganar la calle Pou. Después el resultado nos mostró una paridad mucho mayor. Ahora el clima es totalmente distinto y lo que mostrábamos hace una semana es un escenario de cierta incertidumbre. Sí. ¿Se ratifica eso? Bueno, primero vamos a aclarar algunas cosas importantes con respecto a la encuesta que vamos a presentar. Lo primero es que el relevamiento fue entre el 15 y el 19 de noviembre, es decir, agarra una parte del postdebate, si es que tuvo alguna incidencia o no. Lo otro es que al terminar el martes, bueno, todavía tiene varios días de campaña por delante, es decir, 2 días de campaña más 2 días más de no campaña pública, pero de decantar las opiniones de la gente, de ir cambiando o manteniendo opiniones, que es lo que habitualmente pasa y es parte de lo que pasó en 2019, ¿no? Es decir, la última semana hubo algún tipo de movimiento. Por lo tanto, lo que vamos a presentar es una estimación del voto y lo que es intención de voto también desagregado para mirar un poco cómo fueron estos movimientos hasta el 19 de noviembre. Es decir, no es qué va a pasar el domingo, sino es, bueno, si las elecciones hubiesen sido en esos días y pensando en cómo la gente estaba proyectando su voto, bueno, cuál es la situación actual. Antes de decir lo que te arroja la encuesta, es un escenario... Ya hiciste algunas salvedades que me parece que son importantes, sobre todo porque después vamos a ir a los resultados del domingo y no va a faltar el que diga... No, pero fíjense lo que dijeron. Hicimos las salvedades de que quedan días por delante, de que... Ahora, ¿es un escenario que registra antecedentes para ustedes como consultora? No, digamos, si nos vamos muy para atrás, hace 30 años, en el año 94, sí tuvimos un escenario muy parejo, entre 3 partidos además, es decir, era aún más difícil en el sentido de que, bueno, el orden de los 3 partidos terminó siendo Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, separados por 2 puntos entre los 3, ¿no? Es decir, bueno, eso era un escenario altamente competitivo y que supuso una dificultad muy relevante. Después de eso no aparecieron escenarios de este tipo, por lo menos en las encuestas previas. Después sí lo que tú decías, 2019 terminó con 1,5 puntos de diferencia de la calle Pou sobre Daniel Martínez. ¿Qué arroja el sondeo? Bien, lo que vamos a presentar primero es la estimación de voto, es decir, ya trabajando sobre el perfil de las personas indefinidas y cómo sería el comportamiento esperable de esas personas. Vamos a hacer al revés y después vamos a ir hacia atrás, es decir, bueno, que sobre todo por un tema metodológico en cuanto a la comparación de la serie histórica. Entonces, el primer gráfico lo que nos muestra es la estimación de voto con una pregunta base que es: el domingo 24 se realiza la segunda vuelta o balotaje entre 2 fórmulas presidenciales, ¿a cuál votaría? Y aquí ya estamos estimando el comportamiento de un 5% de personas indefinidas que vamos a ver después. El panorama que nos muestra es un escenario muy competitivo que, digamos, arroja incertidumbre sobre el resultado final, con un 47,1% hacia la fórmula Orsi-Cose, 46,6% hacia la fórmula Delgado-Ripoll y un 6,3% de personas que se volcarían hacia el voto en blanco o anulado. Los márgenes de error que tenemos, tanto para el caso de Orsi como para Delgado, son de 3,1%. Un dato relevante es que el margen de error es levemente menor a lo que veníamos presentando porque la cantidad de casos que realizamos es un poco mayor. Veníamos trabajando con 900 casos, en este caso son 1.011 casos en todo el país, urbano y rural. Entonces, claramente están a medio punto la distancia y un margen de error de más o menos 3 para cualquiera de los dos. Notoriamente, esto está dentro de los márgenes de error. Hay varias preguntas que me surgen y no quiero hacer eterno, sobre todo el desmenuzar los datos, pero sí me parece importante. 47,1 a 46,6. Más allá de que metodológicamente es como una especie de empate técnico.
Te lo pregunto liso y llano. ¿Es ventaja? A ver, lo que muestra las encuestas en general, todas las que hemos visto, es que Orsi siempre estuvo arriba de Delgado. Y eso da una línea de posiciones, si se quiere. Hay otros indicadores que muestran que son dos candidatos que no despiertan grandes resistencias, que tienen imagen positiva. Entonces, es un escenario parejo no solamente en términos de la intención de voto, sino también los perfiles que despiertan las candidaturas. Por lo tanto, no se puede señalar una ventaja clara de uno sobre el otro. Pero, por ejemplo, algo que conversamos en algún momento hace algunos días y que vos me decías que existía y que con este margen podía llegar a ser importante. Esto de voto el que va a ganar. Con esta cifra, con 47-1 a 46-6, cada voto es decisivo. O sea, sin dudas. No se puede saber quién va a ganar. No, sin dudas, el panorama muestra un escenario que es muy competitivo. O sea, el voto a ganador en esta elección no existe. No, lo que puede haber es una percepción de la gente de quién cree que va a ganar, independientemente de lo que la encuesta esté mostrando. Claro. ¿No? Y tiene más que ver con la percepción en los entornos, que tiene que ver más con la percepción que se va construyendo las propias personas en términos del resultado final. Lo que queda claro es que el domingo ningún resultado te sorprendería. Ningún resultado sería sorprendente, sin dudas. Incluso, esto es algo relevante, cuando hablamos de una elección competitiva no significa que terminen a medio punto o a un punto. Puede terminar con una distancia mayor y no deja de ser un escenario competitivo. De hecho, cuando cualquiera mira un resultado 2019 con 1,5 puntos, es claro que es una elección altamente competitiva, cuando uno termina con 1,5 puntos sobre el otro. Ahora nos vamos a meter un poco más en profundidad acerca de la firmeza del voto y cuán decidido está el votante. Y hay gente que no está 100% decidida, lo que ustedes le llaman el voto débil. Sí. ¿Cómo se comporta ahí el electorado? Este es muy relevante por varias cuestiones y una es lo que venías planteando tú. El voto firme y el voto débil supone la idea de que puede cambiar. Es decir, hay un conjunto del electorado que puede llegar a cambiar. No tiene absolutamente fuerte su voto hacia una de las opciones. Entonces vamos a ver el siguiente gráfico que nos muestra que el 87,6% del electorado, casi el 88%, tiene un voto fuerte. Es decir, un voto que tiene una firmeza, que está claramente enfocado hacia un lugar. Y el 12,4% es un voto débil. Que podría cambiar en estos últimos días. Podría llegar a cambiar. Cuando miramos un poco cómo se distribuye, que es el gráfico de la derecha, ¿qué vemos? Que Orsi tiene un 43,3% del voto fuerte y un 3,8% de voto débil. El caso de Delgado es un 41% de voto fuerte y un 5,6% de voto débil. Es decir, la distancia en el voto fuerte es un poco mayor hacia Orsi que en el total. Y lo que acerca las posiciones es el voto débil. Es decir, es un voto que se inclina hacia la fórmula Delgado-Ripoll, pero que no está totalmente decidido a votarlo. Eso es un área de disputa para los bloques, el voto débil de la otra opción, tanto del 3,8 de Orsi como el 5,6 de Delgado. Y hay otro lugar que es muy relevante, y es el 3% de voto débil hacia el voto en blanco o anulado. Hay gente que dice, cree que va a votar en blanco, tiene propensión a votar en blanco, pero que también, llegado el momento, dice, bueno, yo voy a querer incidir con mi voto. Bueno, exactamente. Ese voto, que en principio dice, no, ninguno de los dos me convence, la verdad que prefiero anular el voto o votar en blanco, bueno, ese es una pecera donde pueden ir a disputar las candidaturas, porque no hay gente que está absolutamente, siendo refractaria a las opciones. En principio es una posición refractaria, no elige a ninguno de los dos, prefiere votar en blanco o anular el voto, pero no está decidido a hacerlo. Para resumirlo, puede llegar el domingo y decir, y voto por el menos malo por más que no me convenza. Bueno, ante un escenario de esta paridad... Y el voto vale uno igual que el que está convencido. Por supuesto, o sea, termina valiendo uno. Y entonces, la cuestión de este escenario parejo también puede despertar la idea de yo no quiero que gane uno de los dos. Y eso también se puede dar. Es decir, que esa gente que en principio dice no quiero a ninguno, pero a uno lo rechazo más que al otro,
puede generar algún pequeño movimiento sobre el final hacia cualquier lugar, digamos, ¿no? Claro. Es decir, todo va a depender de quién pueda llegar en estos días que pasaron desde el cierre de la encuesta, el 19 hasta el 24. Bueno, si hay alguno que logra llegar a ese electorado, sin dudas puede llegar a conquistar ese voto que hoy no aparece hacia ninguna de las dos opciones. Incluso también, y ese vale doble, que de una opción se pasa a la otra. Claro. Sí, captar un voto débil del otro tiene más valor que el voto en blanco, pero bueno. Sin duda. Digamos, en términos de cercanía, es más sencillo inicialmente ir hacia el voto débil del voto en blanco o anulado, porque en definitiva no estaba eligiendo a ninguno, que captar el del otro. Sin embargo, captar el del otro vale doble, porque le resta uno y se suma a la opción inicial, digamos. La siguiente placa dice intención de voto primaria para balotaje. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Previo a la estimación de voto. Es decir, cuando nosotros le preguntamos, le hacemos la pregunta, bueno, el domingo 24 se realiza la segunda vuelta o balotaje entre estas dos fórmulas, ¿a cuál votaría? Esta es la pregunta inicial con la cual después trabajamos la estimación de voto. ¿Ah? Pero ¿por qué la presentamos después? Porque vamos a analizar como cuarto gráfico, la evolución que ha tenido, y ahí sí tenemos que analizarlo en términos de intención de voto y no de estimación, porque se fue dando de esa forma previo a octubre de las elecciones de octubre pasado. Digamos que esta es, lo que vamos a ver ahora es una información más primaria, menos trabajada, menos depurada, pero es lo primero que reciben ustedes cuando hacen las consultas. Exactamente. Y ahí lo que tenemos es, en la intención de voto inicial, un 45% hacia la fórmula Orsi-Cose, un 44% Delgado-Ripoll, el 6% en blanco y anulado, y queda ese 5% de indefinidos. Ese 5% de indefinidos es el que nosotros trabajamos en base a 12 variables para estimar cuál sería su comportamiento más esperado, que fue lo que hicimos durante todo el periodo hacia las elecciones de octubre. Ahí una parte va para Orsi, otra para Delgado y otra para el voto en blanco, por ejemplo. De ese 5%, el 2,1 fue hacia Orsi, 2,6 hacia Delgado y el 0,3 hacia el voto en blanco o anulado. Ahí se da la reducción de a 0,5 de... Exactamente, o sea, hay medio punto más favorable hacia Delgado en estos indefinidos iniciales que hacia Orsi. Por eso la distancia se acorta en la estimación de voto, porque en función de características sociodemográficas, políticas y de opinión, tiende a ser más cercano la probabilidad de que vote a Delgado a que vote a Orsi. Muy bien. Evolución de intención de voto. Bien. Esto que venimos viendo durante todas estas semanas, durante todos estos meses, y que vos nos decías, y se armó bastante revuelo, por cierto, en redes, que veías que el Frente Amplio venía con una leve caída y que la coalición, por lo menos en una primera instancia, venía asentando cierta intención de voto, que era lo que achicaba el margen de diferencia entre los dos. Exactamente, ese fue el fenómeno que veíamos y que seguimos viendo. Si vemos el gráfico, ¿qué es lo que se aprecia? Se aprecia cierta estabilidad, pero con algunas variaciones a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos en julio-agosto del año pasado, perdón, de este año, enseguida de las elecciones internas, septiembre y octubre, la distancia estuvo entre 3 y 4 puntos. También en octubre, en las dos mediciones de octubre, la distancia estuvo entre 3 y 4 puntos favorable a Orsi. Orsi pasó de 50 a 49, luego a 48, y Delgado osciló primero también. Los dos, o sea, si miramos la gráfica julio-agosto, septiembre, octubre y octubre 2, que es la segunda medición de octubre, lo que vemos es que los dos fueron perdiendo levemente de a un punto. Orsi pasó de 50 a 49 y luego a 48. Delgado pasó de 46 a 45 y luego a 44. Recuerden que esto no era una suma de los votos de la coalición republicana. O sea, ustedes preguntaban cuando hacían las encuestas voto a partido, una de las preguntas era en un balotaje, escenario de balotaje, y preguntaban y le daba este resultado. Entre estas dos opciones, ¿cuál prefiere? ¿Y qué es lo que vemos? Que ya en la segunda medición de octubre y en las anteriores lo que fuimos viendo fueron creciendo los indefinidos y quienes decían que votaban en blanco o anulado. Y esta tendencia, después de la elección de octubre, se mantuvo en términos distintos a lo que vimos antes. Mientras hasta octubre cayeron los dos de a un punto, en
en el periodo de noviembre, las 2 mediciones de noviembre, tenemos estabilidad de Delgado, estaba en 44, pasó a 45 y ahora 44, y Orsi, que estaba en 48, pasó a 47 y ahora 45. ¿Cuál fue el movimiento que se dio? El movimiento que se dio no fue de un lado hacia el otro. Delgado siguió estable en el entorno del 44-45%, 44 en esta, y Orsi pasó de 47 a 45. Lo que aumentó fue el conjunto de personas que eran indefinidas o que declaraban un voto en blanco o anulado. En realidad, lo que más creció en este periodo fue la gente que no elegía ninguno de los dos, pero no por indefinición, sino volcándose hacia el voto en blanco o anulado. Recordemos que en balotajes anteriores hemos tenido entre 4 y 5 puntos de voto en blanco o anulado, y en este estamos acercándonos a un 6. Es decir, pero también en octubre tuvimos más voto en blanco y anulado que años anteriores. Con un punto relevante con respecto al voto en blanco o anulado, sobre todo el blanco de octubre, que tuvimos el 27 de octubre. Hubo 1,5 puntos de gente que votó en blanco, pero votó alguna de las papeletas, sobre todo la papeleta del sí blanco, la de la Seguridad Social. Es decir, había un ingrediente adicional que explicaba de alguna forma el crecimiento del voto en blanco a partir de expresarse en un sentido en el plebiscito. Entonces, venimos de un voto en blanco y anulado mayor a lo que veníamos registrando con esa salvedad, y ahora aparece un conjunto de electorado más importante de lo que venimos registrando habitualmente de inclinación hacia anular el voto o votar en blanco. Si te pregunto como conclusión, con este escenario, estamos a jueves, en un ratito empieza la veda, el domingo te vamos a tener acá desde temprano en la transmisión, junto con Óscar, con tu padre. ¿Cómo englobás esta recta final? Bueno, un escenario incierto, un escenario altamente competitivo, que nos va a tener seguramente con varias horas de espera de, bueno, primero, que dan las proyecciones de escrutinio que puedan conocerse. Si viene muy ajustado, seguramente haya que seguir esperando los datos de la Corte Electoral. La Corte Electoral, este es un escrutinio muy fácil, muy rápido, porque son solamente 2 opciones y la discusión sobre los votos en blanco. El blanco no genera discusión, sobre todo el voto anulado a veces genera algún tipo de discusión, pero es muy rápido el escrutinio, por lo tanto es esperable que, salvo que la distancia sea más estrecha que esta aún, en la noche del domingo podemos tener un resultado. Pero claramente se presenta un escenario con un alto nivel de incertidumbre de cara al próximo domingo. Te voy a hacer una pregunta que es técnica cuantitativa. ¿Cómo juega el asunto votos observados? Porque lo mencionaste en alguna de tus intervenciones pasadas, pero ¿qué resultado hay o tiene que haber para que no tengamos que esperar a que se cuenten los votos observados para saber quién va a ser el próximo presidente del Uruguay? Bueno, en la elección de octubre tuvimos unos 35.000 votos observados. Entre el escrutinio primario y el escrutinio definitivo, la distancia de la suma de partidos de la coalición creció 6.000 votos con respecto al escrutinio primario. Es decir, y básicamente se atribuye a los votos observados esa diferencia, más allá de alguna diferencia que pudiera haber entre un escrutinio y el otro, pero la enorme mayoría es hacia el voto observado. Entonces, una distancia de más de 7.000, 8.000, 10.000 votos, digamos, para asegurar de Orsi sobre Delgado, no sería descontable si el comportamiento es igual que el de octubre. Eso es un poco el parámetro que podemos llegar a tener de comportamiento de esos votos observados. Es decir, esa distancia, mayor a esa distancia, en principio no sería revertible a partir de los votos observados. O sea, si el Frente Amplio sacara una diferencia de 10.000 votos, podríamos decir Orsi es el presidente el domingo de noche o el lunes en las primeras horas de la madrugada. Una diferencia menor, hay que esperar. Hay que esperar. Eduardo, muchas gracias. Nos vemos el domingo. El domingo dormí bastante el sábado. Sí. El domingo va a ser un día largo. Hacemos la pausa. Después de la misma, análisis. Vienen Gabriel Pereira, Raúl Ponce de León aquí a BTV Noticias.